Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La semana pasada estudiamos los versículos 1 al 3 de este capítulo. Hoy en la mañana vamos a estudiar los versículos 4 al 6, y esta tarde, si el Señor así nos lo permite, estudiaremos los versículos 7 al 10. Ahora bien, hermanos, para interpretar satisfactoriamente el Apocalipsis, hay algunas claves que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que se trata de un libro en el que abundan los símbolos, y por lo tanto debemos interpretarlo a la luz de aquellos textos de las Escrituras que han sido escritos en un lenguaje literal, en un lenguaje llano y sencillo. Siempre que nos enfrentemos con una porción oscura de la palabra de Dios, o que haya sido escrita en un lenguaje simbólico, debemos interpretar esa sección de la palabra de Dios a la luz de aquellos pasajes que han sido escritos en lenguaje claro y literal. Los pasajes claros deben iluminar a aquellos que no son tan claros. En segundo lugar, otra clave. Debemos tomar en cuenta la estructura general del libro y su tema central. El Apocalipsis posee varias secciones paralelas, en las que se describe a través de una serie de visiones la lucha de la iglesia en la presente era evangélica y la victoria final del pueblo de Dios sobre las huestes del mal. Ese es el tema central del libro de Apocalipsis. En este libro, cada sección describe lo mismo que la sección anterior, solo que desde otra perspectiva y dando preeminencia a un detalle más que a otro. En ese sentido, el libro de Apocalipsis es muy similar al libro de Daniel. Los que han leído el libro de Daniel recordarán que en este libro, en el de Daniel, se describen simbólicamente en el capítulo 2 del libro los 4 grandes imperios que habrían de gobernar el mundo desde la época de Daniel hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua. Daniel interpreta el sueño y le hace ver a Nabucodonosor que cada una de las partes de esa estatua simbolizaba un reino. ¿Cuáles son esos reinos? Babilonia, el reino en el que vivía Daniel. Luego vinieron los medos y los persas que destruyeron Babilonia. Luego vinieron los griegos, quienes al mando de Alejandro el Grande destruyeron a los medos y a los persas. Y luego vinieron los romanos, el imperio que estaba gobernando el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Así que en el capítulo 2 de Daniel, a través de la visión de una estatua,
nosotros vemos el devenir de la historia desde la época de Daniel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos leyendo el libro de Daniel, el capítulo 3, 4, 5, 6, no son proféticos, son históricos, relatan varias escenas de la vida de Daniel y sus amigos. Llegamos al capítulo 7, otro capítulo profético, y allí se describe la misma cosa descrita en el capítulo 2, solo que a través de otros símbolos, 4 bestias que suben de la tierra: Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Gracias al Señor que en esto por lo menos coinciden todos los exégetas, sean de la escuela que sean. En el capítulo 8 de Daniel se amplían algunos detalles de la visión del capítulo 7. Noten, es la misma visión, el mismo tema, pero desde varias perspectivas distintas. Esa es la estructura que encontramos en el libro de Apocalipsis. Noten que en el libro de Apocalipsis se vuelve vez tras vez sobre el tema de la segunda venida de Cristo, o sobre el tema del juicio que será llevado a cabo cuando Cristo vuelva. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis por un momento. El capítulo 6 de Apocalipsis comienza hablándonos de un jinete que sale en un caballo blanco, al que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vean el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Noten los detalles. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese jinete? Hermanos, tenemos que ir al mismo libro de Apocalipsis para que nos dé la respuesta, porque el texto no es un acertijo indescifrable. Hay algunos detalles allí que nos dan la clave de su interpretación. Noten el capítulo 3, versículo 21 del libro de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Salió venciendo y para vencer. Aquí el Señor dice: yo he vencido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. ¿Qué tenía el jinete de Apocalipsis 6? Una corona. Dice en el capítulo 14, versículo 14: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y más adelante en el capítulo 19, versículo 11 al 13, leemos lo siguiente: ¿en qué iba montado el jinete? En un caballo blanco. Dice en el versículo 11 del capítulo 19: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, una corona, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, ¿quién es el jinete de Apocalipsis 6 que sale en un caballo blanco con una corona y sale venciendo y para vencer? Ese jinete es Cristo, que venció a Satanás en la cruz del Calvario y a través de toda esta era evangélica ha ido llevando a su iglesia de victoria en victoria, porque las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Ahora, ¿cómo concluye el capítulo 6 de Apocalipsis? Vean los versículos 14 al 17 del capítulo 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, ¿qué está describiendo el apóstol Juan en estos versículos? Los eventos que acompañarán la segunda venida del Señor en gloria, y eso podemos verlo en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 24, versículo 29. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Así que el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla del avance victorioso de Cristo en esta presente era evangélica, desde sus inicios hasta su conclusión en la segunda venida de Cristo en gloria. Todo en el capítulo 6. Pero seguimos leyendo los demás capítulos del Apocalipsis y vemos que no continúan cronológicamente describiéndonos lo que sucederá después. Porque este libro no se apega a ese tipo de cronología, es como el libro de Daniel. Cada sección contempla los mismos eventos de la sección anterior, pero desde otra perspectiva. Veamos otro ejemplo, si acaso no está convencido. Capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. Son varias secciones paralelas, específicamente 7 secciones paralelas que hay en el libro. Una de los versículos de los capítulos 1 al 3, otra de los capítulos 4 al 7, otra de los capítulos 8 al 11, otra del 12 al 14, otra del 15 al 16, otra del 17 al 19 y otra del 20 al 22. 7 secciones fácilmente identificables en el libro de Apocalipsis que hablan las mismas cosas bajo otras perspectivas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta tarde vamos a ver qué es esto de que ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, porque vamos a estudiar esa gran batalla final, cuando Gog y Magog atacarán el campamento de los santos. Y veremos que todo eso ocurre en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El capítulo 11, los versículos 15 al 19 concluyen con otra de las secciones del Apocalipsis, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo sigue el capítulo 12? Hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Vean el capítulo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Y quién es este hijo varón? Hermanos, no hay dudas en el texto. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí tenemos al dragón parado frente a la mujer, tratando por todos los medios posibles de impedir que ese niño nazca, el Mesías, que Dios había prometido y que nacería de la nación de Israel.
Pero el hijo varón nació, y todos los esfuerzos de Herodes no pudieron impedir que ese niño se criara, viviera una vida perfecta, muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día y ascendiera a los cielos, versículo 5. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que el capítulo 11 concluye con la segunda venida del Señor. El capítulo 12 inicia otra vez la misma historia. El Señor Jesucristo naciendo. Cada sección nos permite ver el mismo asunto desde otra perspectiva. Hermanos, el Apocalipsis no es un libro de futurología, como me dijo alguien esta semana pasada. No, no, no. Es el consuelo de Dios para su pueblo en medio de las fieras persecuciones de Satanás y sus huestes malignas. Y si no comprendemos el propósito del libro, su tema central y su estructura de secciones paralelas, es imposible que arribemos a una comprensión adecuada de lo que el libro enseña. Ahora, apliquemos estas claves a la sección que comenzamos a estudiar la semana pasada. Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos una vez más la misma estructura que corre a todo lo largo del libro. Que tenemos en el capítulo 19, a partir del versículo 11, la segunda venida del Señor en gloria. Pero en el capítulo 20 volvemos al inicio de la era evangélica. Lo mismo que ocurre entre el capítulo 11 y el capítulo 12. En los versículos 1 al 3 del capítulo 20 se nos dice que esta era evangélica comienza con la victoria de Cristo sobre Satanás. Lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 3. La victoria de Cristo, sobre Satanás, el cual ha sido restringido por el Señor para que no pueda frenar el avance de la iglesia. No podemos repetir todo lo que dijimos la semana pasada acerca del evento descrito aquí, pero vimos que el testimonio unánime de Cristo y los apóstoles es que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo, que ese hecho ya ocurrió. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso no es cierto que Satanás continúa actuando en el mundo y diseminando su reino de maldad? Sí, todo eso es cierto, pero el texto de Apocalipsis 20 habla de una restricción muy específica. Allí se dice que Satanás fue atado para que no engañase más a las naciones. Ahora, que no las engañase, ¿en qué sentido? Hermanos, el mismo texto lo aclara. Vean el versículo 7. Les repito, este texto lo estudiaremos esta noche con más amplitud. Pero leamos ahora. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y así podrá hacer lo que no ha podido hacer a lo largo de toda esta edad. ¿Qué? Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, engañarlos con un propósito muy determinado, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Del engaño del que se está hablando aquí es el engaño de Satanás a las naciones, que los congregará y los reunirá con el propósito de exterminar la iglesia. Pero Cristo impedirá que tal cosa ocurra. Descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido Satanás está atado? En el sentido de que no puede llevar a cabo ese designio perverso de exterminar a la iglesia por medio de las naciones. Cristo dijo que a pesar de los ataques del diablo contra la iglesia, y hermanos, por favor, no traten de responder preguntas del versículo 7 al 10, lo estudiaremos esta tarde con más amplitud y demostraremos nuestro punto. Pero Cristo dijo en una ocasión que a pesar de los ataques del diablo contra la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella.
Satanás no puede impedir que la luz del Evangelio brille en medio de las densas tinieblas en que el maligno tenía sumida a las naciones antes de la primera venida del Señor. Como dice el apóstol Pablo a un grupo de paganos en Listra, en las edades pasadas, antes de la venida de Cristo, Dios ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Pero ahora, en esta dispensación, luego de la venida del Señor, todo ha cambiado, dice Pablo en el capítulo 17 de Hechos. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La luz de la revelación divina ya no está circunscrita a una nación en particular. El Evangelio ha de ser predicado en todas las naciones, y Satanás fue atado para que no pudiera impedir que esa labor sea hecha. Él no podía destruir ni exterminar a la iglesia hasta que la iglesia llevara el Evangelio de Cristo a todas las naciones. ¿No es eso lo que dice Cristo en Mateo 24:14? Será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. En Mateo capítulo 12, versículo 27 se pregunta el Señor, ¿cómo puede un hombre saquear la casa de un hombre fuerte si primero no le ata? El hombre fuerte ha sido atado y ahora podemos saquear su casa. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, así también Cristo participó de carne y sangre, para que pudiese destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para poder liberar a todos los que estaban esclavizados a Satanás por el temor de la muerte. Y decíamos la semana pasada que la palabra allí destruir, katargeo, no significa aniquilar. En griego esta palabra significa sencillamente tomar esta persona y hacerla inoperante. Es la idea de katargeo. La misma palabra que aparece en Romanos capítulo 6, versículo 6, donde dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido. El cuerpo del pecado ha sido hecho inoperante, de tal manera que aunque sigue actuando en nosotros, no es nuestro rey, no tiene dominio absoluto sobre la vida del creyente. William Hendrickson, el comentarista, dice lo siguiente al respecto. El atar a Satanás y el hecho de que se le arroja al abismo para permanecer allí 1000 años, indica que durante esta era evangélica, que empieza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta su segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra, de modo que no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. El diablo no está atado en todo sentido. Su influencia no está destruida completamente, no, por el contrario. Dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Dice Primera de Pedro que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Un perro atado, dice Hendrickson, un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte, puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo, el animal no puede hacer ningún daño a nadie. Asimismo, Apocalipsis 21 al 3 nos enseña que el poder de Satanás está refrenado y su influencia restringida respecto a una sola cosa. ¿El qué? Para que no engañe más a las naciones. Él no puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera, publicadora del Evangelio a todas las naciones. He aquí, hermanos, en qué sentido Satanás está atado. Bien, hasta aquí, en esta breve introducción, lo que vimos la semana pasada. En la mañana de hoy vamos a considerar los versículos 4 al 6, en los cuales se nos describe más ampliamente el reino de 1000 años, que ha suscitado tanta controversia entre los exégetas. Y para ello vamos a responder 2 preguntas concernientes al reino milenial. Primera pregunta: ¿dónde y cuándo toma lugar ese reino? Segunda pregunta: ¿quiénes participan de ese reino? Pero antes de pasar a considerar nuestra primera pregunta, hermanos, quiero hacer una advertencia. Debido a que el pasaje que vamos a estudiar es muy simbólico, y en segundo lugar, debido al prejuicio que muchos tienen ya en sus mentes,
este pasaje tiene muchas cosas difíciles de entender. No porque el pasaje en sí sea tan difícil. Si no tuviéramos ningún prejuicio fuera muy fácil, pero tenemos demasiados prejuicios. Así que yo les pido que pongan sus mentes bien alertas para dejar que la palabra de Dios se interprete por sí misma y que echemos a un lado la opinión de los expertos. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios que hable por sí sola y que se interprete los pasajes claros interpretando aquellos que no son tan claros. Bien, ¿dónde y cuándo toma lugar este reino de 1000 años? Primera pregunta, vamos a leer los versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo primero que vemos en nuestro texto es que una vez más Juan nos recuerda que lo que está describiendo aquí es una visión. Versículo 1, vi un ángel. Versículo 4, y vi tronos. Este pasaje, hermanos, contiene un alto contenido simbólico. Es una visión. Por lo tanto, al acercarnos al estudio de estos versículos, repito, debemos guiarnos por otros textos claros de las Escrituras, que están escritos en un lenguaje llano y literal. Pasemos entonces a considerar nuestra primera pregunta. ¿Dónde toma lugar este reino de 1000 años? Algunos dirán rápidamente, en la tierra de Palestina, y más específicamente en la ciudad de Jerusalén. El problema es que varios detalles de nuestro texto nos llevan a la conclusión de que ese reino toma lugar en el cielo, no en la tierra. El reino del que se habla aquí, de 1000 años, no ocurre en ninguna ciudad terrenal, no ocurre en ninguna parte de este planeta. Ese reino se lleva a cabo en el cielo. Veamos el versículo 4 otra vez. Dice aquí, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes se sentaron? Vi almas de personas que habían sido decapitadas. Versículo 6. ¿Y qué hacían esas almas? Dice al final del versículo 6, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, con Cristo, al lado de Cristo, por 1000 años. La ubicación de esos tronos y de Cristo es la clave para ubicar dónde se da este reino. Evidentemente, si podemos ubicar dónde están los tronos y dónde está Cristo, no habrá problemas. Vamos a poder entender dónde ocurren esos 1000 años. Ahora bien, la expresión 1000 años aparece en el pasaje 2 veces en los versículos 2 y 3. 3 veces en los versículos 4 al 6, o sea, 5 veces por todo. Y creo que la mayoría de los exégetas, por no decir todos, no importa de la escuela que sean, están de acuerdo en que los 1000 años que se mencionan en los versículos 1 al 3 son los mismos 1000 años que se mencionan en los versículos 4 al 6. Es de los mismos 1000 años que se está hablando aquí. No podemos sumar 1000 años en un versículo, 1000 años en el otro, no. Se está hablando de que Satanás fue atado 1000 años, de que los santos reinaron con Cristo 1000 años. No son 2000 años, son los mismos 1000 años. En el mismo tiempo en que Satanás esté atado, en ese mismo tiempo los santos estarán reinando. Eso, hermanos, estamos todos de acuerdo, aquí no hay problema. Ahora bien, ¿qué decíamos la semana pasada? Que Satanás fue atado
en la primera venida de Cristo. Entonces, no dudamos en afirmar que ese período de tiempo, señalado aquí por la expresión simbólica de 1000 años, está teniendo lugar en este mismo instante, en la presente era evangélica. Ese reino milenial está teniendo lugar ahora, en estos momentos. En estos momentos estamos atravesando por ese período que corresponde a esos 1000 años. ¿Dónde entonces es que ocurre ese reino milenial? ¿Dónde es que están reinando los santos? Indudablemente, hermanos, en el cielo. Y esto por 3 razones básicas. Primera razón, porque en estos momentos Cristo está en el cielo. Y estos santos están con Él. Vean el capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás no pudo impedir que su obra redentora sea llevada a cabo, y Cristo está ahora mismo sentado en los cielos al lado de su Padre. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6. Juan está contemplando aquí una visión celestial. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Notan, hermanos, que es un libro lleno de símbolos? Pero una cosa sí está claro: ¿dónde está el cordero? En medio del trono, en los cielos. ¿Dónde están los santos? Reinando con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En los cielos. Segunda prueba. Como hemos visto ya, Juan nos dice que vio unos tronos. Y vi tronos, dice él. Pregunta, ¿dónde están esos tronos? El comentarista Leon Morris dice algo muy importante aquí. La palabra tronos aparece en el libro de Apocalipsis 47 veces. 47 veces. De esas 47 veces, 44 habla de tronos que están en los cielos. Las únicas excepciones a esa regla son Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que se habla del trono de Satanás, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, que habla del trono de la bestia. Así que aparte del trono de Satanás, que es el Dios de este siglo, y el trono de la bestia, todos los otros tronos, 44 de ellos, están en los cielos. Y Juan dice aquí, esos santos no solo estaban con Cristo, el cual está en los cielos, sino que estaban sentados en tronos. Y todas las veces que aparece la palabra tronos en el Apocalipsis, habla de tronos en los cielos, no en la tierra. Tercera prueba, y para mí la más contundente de todas. ¿Quiénes se sentaron en esos tronos? Eso lo veremos más ampliamente ahora en el segundo punto. Solamente permítanme leer el texto y compararlo con otros. ¿Quiénes se sentaron en esos tronos? Dice aquí, versículo 4 del capítulo 20. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes eran estas personas? Almas, muchas de las cuales habían sido martirizadas por 2 cosas: el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Ahora vamos conmigo por un momento a Apocalipsis capítulo 6, a ver dónde están esas almas.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Hermanos, si dejamos que la Escritura se interprete ella misma, no vamos a tener problemas. El problema viene cuando venimos a la Escritura con un prejuicio, a imponer un patrón que los expertos nos han dicho que así es como debemos interpretar el Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 9? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y decían a gran voz, clamaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, ¿dónde están esas almas? Están bajo el altar. Están clamando porque Dios haga justicia en la tierra, porque ellos están en alma en los cielos. Y hermanos, solamente hay que leer el versículo 9 y compararlo con el Apocalipsis 24 y ver que es casi la misma terminología. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué nos dice el capítulo 20, versículo 4? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Dónde entonces, hermanos, se lleva a cabo este reino de 1000 años? ¿En Jerusalén? No, en los cielos. Donde está Cristo, donde están los tronos y donde están estas almas esperando su resurrección. Bien, hermanos, habiendo visto dónde y cuándo ocurre este reino de 1000 años, veamos ahora en segundo lugar quiénes participan de ese reino. ¿Quiénes participan de ese reino? No hay ninguna palabra en el texto que indique que sea un reino terrenal en Jerusalén donde los judíos estarán reinando. Ni un solo texto, ni una sola palabra de las que aparece en este pasaje indica tal cosa. ¿Qué enseña, hermanos, el Apocalipsis mismo? Bueno, primeramente el texto da preeminencia a los santos que han sido martirizados por causa de su fe en Cristo. No olviden que cuando Juan escribió Apocalipsis capítulo 20, la iglesia estaba pasando por una fuerte persecución de parte del Imperio Romano. El mismo apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Muchos habían sido martirizados, habían sido decapitados por ser judíos, no, por causa del testimonio de Jesús, por haber predicado con fidelidad la palabra de Dios. Y Juan nos dice y vio en su visión que esos santos martirizados están en los cielos, reunidos con Cristo, pero solo en almas. Vi sus almas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere hay una separación del alma y del cuerpo. Eso es la muerte. Una separación del alma y del cuerpo. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículos 16 al 18. Aquí se nos narra el nacimiento de Benjamín, el último hijo de Jacob con Raquel. Dice que el parto fue muy dificultoso. Dice en el versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció
que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo se describe la muerte aquí? Al salírsele el alma. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 26. Hablando de la fe sin obras, Santiago usa la analogía de un cuerpo sin alma o sin espíritu. Y dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En el caso del creyente, cuando muere, su cuerpo es enterrado y queda en la tumba hasta la resurrección de su cuerpo. Su alma va de inmediato a la presencia de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Esteban fue martirizado en Hechos capítulo 7, cómo oró él? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8 se nos enseña la misma cosa. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, así que vivimos confiados y siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando un cristiano muere no se queda durmiendo. Cuando un cristiano muere va de inmediato a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Yo sé que para muchos estas cosas es el ABC, para otros no. Por eso, hermanos más maduros, tengan un poco de paciencia, porque queremos presentar esto lo más claro y sencillo posible. Dice en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo habla de la muerte como de un partir. El alma abandona el cuerpo y va de inmediato a la presencia del Señor. Las personas de las que se habla en Apocalipsis 20 están en almas. Juan vio sus almas reinando con Cristo en los cielos. Juan está diciendo, aquí fueron martirizados, allá están reinando. Pero es evidente que Juan no limita la participación de ese reino a los martirizados. Él incluye también en Apocalipsis 20 a todos los que han muerto en Cristo, sea por medio del martirio o no. Él habla allí de todos los que no adoraron ni a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué marca es esta? Hermanos, yo no tengo tiempo para estudiar este asunto a fondo, pero al menos permítanme una vez más citar a William Hendrickson en este punto. Para poder entender la expresión la marca de la bestia, es preciso recordar que en aquel tiempo no solo el ganado, sino también los esclavos eran señalados o marcados. Aquella marca significaba, este esclavo en particular es la propiedad o el siervo de este amo. Muy pronto la expresión recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir y adorar a alguien. Dejen hacer un paro aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 para demostrar lo que Hendrickson está diciendo. Apocalipsis capítulo 14. Tener la marca de alguien es lo mismo que pertenecer a alguien, servir a alguien, adorar a alguien. Noten cómo se equipara las dos cosas. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que no adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay una similitud entre recibir la marca y adorar a la bestia. Por lo tanto, dice Hendrickson, parece que el recibir la marca de la bestia significa pertenecer a la bestia, adorar a la bestia. La marca de la bestia, donde quiera que y siempre que se manifieste, no es otra cosa que el espíritu del anticristo que se opone a Dios, rechaza a Cristo y persigue a la iglesia. Ahora déjenme parar aquí otra vez. ¿Qué espíritu del anticristo es este? Hermanos, la Biblia habla indudablemente de un anticristo, un hombre que se manifestará al final de los tiempos, al final de esta presente era evangélica. Nada más hay que buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2 para ver que se ve de hombre de pecado, hijo de perdición. Es un hombre, pero también se nos habla de un espíritu anticristiano que ha sido evidente en todas las épocas. ¿Qué dice Pablo en el mismo texto de 2 Tesalónicas capítulo 2 versículo 7? Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Veremos ese texto esta noche. Pero ¿qué está diciendo Pablo allí? Ya está en acción ese misterio de la iniquidad, ese espíritu del anticristo, ese espíritu de la bestia ha estado presente a través de todas las edades. Y si tiene alguna duda, vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Y recuerde que Juan fue quien escribió el mismo libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Juan en su primera carta? Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. O sea, es el último siglo, la última era, no siglo de 1000 años, o de 100 años, perdón, sino el siglo como lo explicamos en un sermón anterior. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, en la época de Juan, hace 1900 años, ahora han surgido muchos anticristos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este espíritu del anticristo y la marca que lo acompaña ha estado presente a lo largo de toda esta era evangélica. Sigue diciendo ahora Hendrickson, eso es un paréntesis, ahora vamos a volver a la cita. Se estampa esta marca sobre la frente o en la mano derecha. Recuerden lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en los postes de las puertas, en la frente, en la mano, en todas las partes. Dice aquí, la frente es simbólica de la mente, los pensamientos y la filosofía de una persona. La mano derecha es simbólica de sus hechos, su actividad, su ocupación, etc. Por tanto, el recibir la marca de la bestia sobre la frente o en la mano derecha indica que la persona señalada de esta manera pertenece a la compañía de aquellos que persiguen a la iglesia y que este espíritu anticristiano se manifiesta preeminentemente en lo que este individuo piensa, en lo que dice o aún más enfáticamente en lo que hace. Esa es la marca del anticristo. Eso es lo que identifica a aquellos que pertenecen al anticristo. Sus pensamientos, sus acciones son del mundo, son contra Dios, son contra la iglesia, son contra el pensamiento cristiano. Esa es, hermanos, la marca de la bestia. El 666. Por eso es que Juan dice es número de hombre. 7 es número de perfección en todo el Apocalipsis. Pero este número no llega a 7, es 666, es número de hombre. Bien, estos que ahora reinan con Cristo en los cielos,
son aquellos que manifestaron la realidad de su fe en Cristo al no doblegarse a ese espíritu anticristiano del presente siglo. Esos son los que están reinando con Cristo. Pero un momento, pastor, hay algo muy importante que usted ha pasado por alto. El pasaje dice que estos muertos volvieron a vivir. Y se dice incluso que han pasado por la primera resurrección. ¿Cómo es que usted insiste en que se trata de santos desencarnados que están reinando con Cristo en el cielo? Vamos a Apocalipsis 20 otra vez. Nuestra respuesta a esa objeción es la siguiente. La expresión "y vivieron", noten que el texto dice, al final del versículo 4, "y vivieron", y reinaron con Cristo 1000 años. Algunos dicen, ahí está, ya resucitaron. No, un momento, vamos por partes. Dice allí, "y vivieron". Eso hace referencia al hecho de que estos santos que han muerto físicamente ahora disfrutan de vida espiritual en los cielos. Con esa expresión no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a la primera resurrección, no se trata de una resurrección física. No se trata de una resurrección corporal, sino más bien del traslado de esas almas al cielo para reinar con Cristo. Algunos dirán, bueno, hay que probarme eso. Está bien, vamos a probarlo. Hermanos, observemos una vez más nuestro texto con detenimiento. "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados". Deténganse un momento allí. La palabra decapitado en el texto griego está en tiempo perfecto, indicando que se trata de una acción ocurrida en el pasado y que continúa vigente en sus resultados en el momento en que la persona está hablando. Hermano, usted puede buscar cualquier texto bueno de gramática griega, sea de la línea escatológica que usted quiera, y se va a encontrar con esa definición. Un tiempo perfecto en griego, eso lo reconocen todos los gramáticos, indica una acción que ocurre en el pasado, pero cuyos resultados están vigentes en el momento en que la persona está hablando. Por ejemplo, si yo digo usando el tiempo perfecto, si estuviéramos hablando en griego, y yo digo en griego, "yo he estado enfermo", lo que yo quiero decir es que hace un tiempo que enfermé y que aún estoy enfermo. Eso es lo que significa el texto, el tiempo perfecto. Yo he estado enfermo y todavía estoy enfermo. Bien, estas personas fueron decapitadas y permanecían en esa misma condición. Sus cuerpos en la tumba permanecían en la condición de decapitados. No olviden que este pasaje es paralelo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús. Esos cuerpos no habían sido resucitados aún, ni glorificados, continuaban decapitados. Eso es lo que Juan está diciendo en Apocalipsis 24. Estas personas, por otra parte, están en alma. Vi las almas de esos cuyos cuerpos habían sido decapitados. Y en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de la resurrección física, de la resurrección corporal, como una resurrección del alma. No. Siempre se habla de la resurrección del cuerpo. Cuando se nos dice que estas almas vivieron, lo que quiere decir es que aunque murieron físicamente, ahora viven en los cielos. Tercer argumento. La palabra de Dios no enseña un programa de varias resurrecciones, sino más bien una sola resurrección en la que todos serán levantados de la tumba al mismo tiempo. Algunos leen Apocalipsis 20 que se habla de la primera resurrección y llegan a esta conclusión. Debe tratarse de una resurrección física a la que deben seguir, lógicamente, otras resurrecciones. Si hay una primera, tiene que haber una segunda, una tercera, una cuarta.
de acuerdo al número ordinal que se usa ahí. Cuando yo digo primero, estoy esperando que me digan segundo, tercero. Según este esquema, ¿cuándo es la primera resurrección? En el rapto de la iglesia antes de la tribulación. ¿Cuándo es la segunda resurrección? Después de la tribulación y antes del milenio. ¿Cuándo es la tercera resurrección? Después del milenio. Y luego de la tercera viene una cuarta de los impíos. Pero hermanos, ¿es eso lo que enseñan los textos bíblicos? Vamos a Daniel capítulo 12. Y es una pena que yo no tengo tiempo para estudiar Daniel 12 con toda la amplitud que ese texto merece. Yo solamente quiero probar un punto, hermanos, un solo punto. Daniel 12:2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora, noten, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí no se habla de una resurrección solo de justos. Allí dice, serán despertados, unos para vida eterna, otros ahí mismo para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el sol, como el resplandor del firmamento. Juan capítulo 5. Les repito, yo no puedo estudiar ese texto de Daniel, expandirlo más, pero hay algo evidente por lo menos. Los justos y los injustos resucitan al mismo tiempo. No con una referencia de 1000 años. Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Viene una hora, un tiempo, en que todos oirán la voz de Cristo. ¿Y qué pasará? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los buenos y los malos resucitan al mismo tiempo. Primera a los Corintios capítulo 15. Ese texto habla preeminentemente de la resurrección de los justos, pero se nos da una clave para identificar la de los injustos. Vean el versículo 20 hasta el 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, noten, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuál es el orden que Pablo presenta aquí de la resurrección? Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo cuando Él vuelva. Y luego el fin en el cual todos sus enemigos serán puestos por debajo de sus pies. No hay ningún lugar aquí para introducir una resurrección de cristianos en el rapto, otra de judíos después del rapto, un reino de 1000 años, otra resurrección de justos que murieron durante el milenio, después del milenio, y otra resurrección de impíos después del milenio. No, hermanos. Yo no veo en ese texto tantas cosas. Yo veo que dice Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, no el milenio, luego el fin. Ese es el esquema que Pablo presenta en 1 Corintios, capítulo 15. Volvamos ahora a nuestro texto de Apocalipsis 20, para explicar el significado de la frase, esta es la primera resurrección. Esa es la frase que a la gente le causa problemas. Esta es la primera resurrección. Bueno, ya hemos dicho que la resurrección de la que se habla aquí no es de una resurrección física. Estas almas viven en los cielos esperando la resurrección de sus cuerpos. Esa es, hermanos, la primera resurrección, el traslado de esas almas al cielo. Pero pastor, entonces, ¿por qué se llama la primera resurrección? Cuando nosotros pensamos en la palabra primero o primera,
Generalmente nos referimos a una serie de cosas que pertenecen a la misma clase o al mismo género. Cuando usamos la palabra primero en nuestras conversaciones ordinarias, la gente usualmente espera que digamos luego segundo, tercero, cuarto, qué sé yo hasta cuándo. Pero hermanos, esto es en español. La palabra que aquí se traduce primero del griego protos no indica en este texto el primero de una serie, y lo voy a probar. Veamos rápidamente algunos pasajes en los que la palabra protos, primero, aparece en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21:1. No nos pongan mucha atención, porque no todos estamos acostumbrados a que nos digan que en griego, que yo sé que sí, pero es que tenemos que demostrar algo, porque hay un prejuicio ya. Si no hubiera prejuicio, no habríamos hablado de griego, pero tenemos que usarlo hoy. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, protos, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí no se está hablando de que se van a hacer varias tierras, una primero, otra después. No. Se está haciendo una comparación entre esta tierra en su condición actual a como será en su condición glorificada o regenerada. Eso lo estudiaremos más adelante. La nueva tierra y el nuevo cielo. Es en ese sentido que esta tierra es primera y aquella segunda. Es un contraste, pero sigamos leyendo. Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Cristo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, protos, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Otra vez el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo, es mejor que el primero. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, protos. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En estos dos textos, Apocalipsis 21, Hebreos 8, se usa la palabra primero para referirse a algo que es provisional, algo que es pasajero, en contraste con algo que es permanente. Esta tierra, la primera, es pasajera, provisional. Algún día estaremos en la nueva tierra, la cual durará por siempre. El antiguo pacto, el primero, fue pasajero, fue provisional, fue inaugurado hasta que entrara en vigor el nuevo pacto, el segundo, el cual es permanente, el cual durará para siempre. Protos contrasta dos cosas, una permanente y otra pasajera. Primero a los Corintios capítulo 15. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí vemos otra vez el contraste. Adán no es el primer Adán en el sentido de que se crearían una serie de Adanes iguales a él. No, hermanos. Esa no es la idea que el texto quiere transmitir. Hay solo dos Adanes, Cristo y el original Adán.
El segundo Adán, Cristo, es la contraparte del primer Adán. No se trata de una serie de Adanes iguales, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Una vez más vemos que la palabra primero, protos, se usa para hacer un contraste entre una cosa o una persona y otra. La tierra actual, la primera, es contrastada con la nueva tierra. El antiguo pacto, el primero, es contrastado con el nuevo pacto. El primer Adán es contrastado con el segundo Adán. Hay una antítesis entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es terrenal, el segundo es espiritual. El primer Adán es animal, el segundo es celestial. Hermanos, en ninguno de estos pasajes se usa la palabra primero simplemente como un número ordinal, dando a entender que debemos seguir contando. Segundo, tercero, una primera resurrección, una segunda resurrección física, otra... No, hermanos, no. Esa no es la idea que la palabra protos transmite en estos pasajes que se habla aquí. Se habla de lo primero como algo pasajero y provisional. Algo que entra en función solo hasta que llegue lo permanente. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos a Apocalipsis 21. Hermanos, estoy haciendo un esfuerzo por explicar estos conceptos. Yo espero que me estén entendiendo. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios, está hablando aquí de la vida en el cielo, de la vida en la Nueva Jerusalén. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿De qué muerte está hablando aquí? Bueno, evidentemente de la muerte física. Ya no habrá muerte, la gente no se va a morir en la eternidad. Será vida eterna. Bien, vamos ahora al versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Evidentemente la muerte física es la primera y esta es la muerte segunda. Esta muerte segunda es la permanente, la final. Serán arrojados en el infierno y esa será su segunda muerte por los siglos de los siglos. Entonces noten, la primera muerte es física. La segunda es espiritual. No es que hay una primera muerte física, una segunda muerte física, una cuarta muerte física. No. La primera es física, la segunda es espiritual. La primera muerte es provisional. El alma se separa del cuerpo. La segunda muerte es eterna. Se vuelve a unir el alma con el cuerpo y se están en el infierno en alma y cuerpo. ¿Ven cómo lo primero es provisional? Lo segundo es permanente. Apliquemos ahora todo esto al texto de Apocalipsis 20 y veremos rápidamente cuál es el significado del texto. La primera resurrección de la que se habla aquí entonces, hermanos, no es permanente. No puede ser física porque es la primera resurrección. Y si es la primera resurrección, resurrección, no es permanente. Es una situación provisional. Es una referencia al estado en que se encuentran las almas de los que han muerto en Cristo. Y aunque estén viviendo en estos momentos y reinando con el Señor, solo han pasado por la primera resurrección. Esperan la segunda resurrección cuando sus cuerpos sean levantados de la tumba y ya no estén en alma únicamente, ya no estén en esa situación provisional. Así que la primera resurrección no es final, no es permanente. Hermano, no voy a cansarlos, pero voy a repetir el concepto otra vez. La palabra primero apunta hacia lo que es provisional en contraposición a lo que es permanente. El mundo actual es provisional. La nueva tierra es permanente. El antiguo pacto fue provisional. El nuevo es permanente. El primer Adán
fue provisional. El segundo Cristo es permanente. La primera muerte es provisional. La segunda es permanente. La primera resurrección es provisional. La segunda es permanente. Las almas de los creyentes están disfrutando ahora de muchas bendiciones. Ahora mismo lo están disfrutando. Pero aguardan su estado final, cuando sus cuerpos sean unidos nuevamente a sus almas, y entonces disfrutarán de las bendiciones que no son provisionales, sino que son permanentes. ¿Y qué le pasa al impío cuando muere? Dice en el versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir. Esos se quedaron sufriendo en alma en el infierno. Esos no volvieron a vivir. Esos no están reinando con Cristo. Esos están sufriendo en este momento. Luego, ese impío también será resucitado en cuerpo. Su cuerpo será resucitado, será unido a su alma, y entonces será arrojado en el infierno en cuerpo y alma. Esa es la muerte segunda, de la que habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Cuando el creyente muere, no permanece en ese estado de muerte y sufrimiento. Vive en los cielos con un alma que ha sido perfeccionada. Reina con Cristo. Esa es la primera resurrección. Más tarde, su cuerpo será resucitado, se unirá a su alma perfecta, y entonces disfrutará de la vida eterna en alma y cuerpos glorificados. Esa es la segunda resurrección. Resumiendo, hermanos, gracias por vuestra paciencia, pero resumiendo, la Biblia no dice nada acerca de un reino terrenal de 1000 años que será implantado en el futuro en Jerusalén. Hermano, usted no puede sacar eso de Apocalipsis 24 al 6. No puede sacar todo eso de Apocalipsis 24 al 6. Y en ningún otro texto de la Biblia se habla de un reino de 1000 años, que no sea Apocalipsis 20. Ese es el único pasaje de las Escrituras que habla de un reino milenial, y como ya hemos visto, es un reino que toma lugar en el cielo, no en la tierra. Es un reino presente, no futuro. Los que mueren en Cristo parten de inmediato a la presencia del Señor en alma, las cuales son perfeccionadas y permanecen con Él reinando hasta que llegue el momento de la resurrección de sus cuerpos. Esa es la escena que Juan está contemplando aquí para su propio consuelo y el consuelo de los demás creyentes que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Pero no quisiera concluir sin unas breves palabras de aplicación. La escena que Juan describe aquí debe servir de consuelo a todos los creyentes en Cristo Jesús. Mientras el mundo los maltrata aquí, y en algunos casos ese maltrato ha llegado hasta la muerte, la palabra de Dios enseña que tan pronto cierran sus ojos, pasan a la presencia del Señor para disfrutar de ese reino que Juan vio en esa visión apocalíptica. La palabra de Dios abunda en promesas para los piadosos cuando mueren. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 116? Es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y en Apocalipsis 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Somos nosotros los que quedamos con tristeza, pero ellos están bienaventurados. Ahora noten bien para quiénes es este consuelo. ¿Qué dice el salmista? Es estimada la muerte de un santo. ¿Qué dice Apocalipsis 14? Es bienaventurada la muerte de aquel que muere en el Señor. Los que guardaron el testimonio de Jesús, los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, los que no permitieron que este mundo los moldeara a su antojo, los que estuvieron dispuestos a sufrir persecución por causa del nombre de Cristo, los que no tuvieron ningún temor de identificarse con Él. Y ahora yo te pregunto, amigo, ¿es de ti que hablan esos textos? Nota para quién es este consuelo. Yo no quiero consolar a un alma que no necesita ser consolada, sino que más bien necesita ser asustada. ¿Para quién es este consuelo? Para los santos, para los que mueren en el Señor, para los que no se conforman a este presente siglo malo. Para esos es el consuelo. Y ahora yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es de ti que hablan esos textos? Si la muerte fuese hoy tu porción, ¿participarías de la primera resurrección?
Abrirías tus ojos delante del trono de Cristo y escucharías su voz invitándote a compartir su trono con Él. Mi amigo, los otros muertos no volvieron a vivir. Los otros muertos no están descansando en paz, como nosotros acostumbramos a decir, no, están en estos momentos sufriendo en alma las consecuencias de su pecado, y en el día de la resurrección serán arrojados en cuerpo y alma al infierno para sufrir la muerte segunda, la cual será por los siglos de los siglos. Mi amigo, para el pecador no hay paz después de la muerte. Solo puede haber paz para aquellos que por medio de Cristo han hecho la paz con Dios. Y sus vidas son ahora un reflejo de que ciertamente son amigos de Cristo, pertenecen a su pueblo, no al mundo. Son esos los que al morir se sientan en los tronos que Juan describe en Apocalipsis capítulo 20. Y para ellos es la promesa con la que quiero terminar este sermón. Apocalipsis capítulo 7. Y con esta lectura concluyo. Para esos santos es esta promesa. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Para quiénes es esto? Para aquellos que mueren en el Señor.